El reino Malchut y los reinos de los cielos. Lo expuesto en la conferencia anterior acerca de los dos aspectos de la iniciación y su exaltación por el Cristo a nivel de acontecimientos históricos nos presenta, bien comprendido, lo esencial del advenimiento de Cristo. En todos los misterios y lugares de iniciación que se basan en la sagrada cultura egipcia, se practicaba el género de iniciación, que consiste en experimentar el cotidiano despertar, de manera que al descender en los cuerpos físico y etéreo, la facultad de percepción no se desviará hacia el mundo físico circundante, sino hacia los procesos del cuerpo etéreo y del físico. Quienes así, en forma antigua, buscaban la iniciación, eran guiados para protegerse de sus peligros y llegaban a percibir del mundo espiritual, primero, las fuerzas y entidades espirituales que obran en nuestros cuerpos físico y etéreo. Por la iniciación, los esenios, a través de los 42 escalones descritos, llegan a un conocimiento más exacto de su ser interior y de la verdadera naturaleza de su yo. Ellos ya poseen por herencia todo cuanto capacita al hombre para la percepción mediante los órganos exteriores para elevarse por encima de los 42 escalones hasta la entidad espiritual divina que, como Yahvé y Jehová, ha proporcionado el órgano que espiritualmente, en aquel entonces, era lo esencial y el que ya hemos caracterizado cuando hemos hablado de Abraham. De esta manera, el esenio percibía aquella estructura esencial de la naturaleza humana interior como un don de dicha entidad divino-espiritual. Esa iniciación buscaba, pues, el conocimiento de la interioridad humana. En la conferencia anterior ya hemos explicado lo que le espera al que, sin la debida preparación, penetra en su interior. En tal caso, despiertan toda clase de egoísmos que le conducen a considerar que todas mis fuerzas, pasiones y emociones relacionadas con mi yo y que nada quieren saber del mundo espiritual, quiero utilizarlas para identificarme con ellas, actuando y sintiendo únicamente desde mi propia interioridad egoísta. El peligro consiste, pues, en que por medio de semejante penetración en la interioridad se pueda caer en el mayor egoísmo, y esto es precisamente lo que como cierta clase de ilusión experimentan también aquellos que en nuestros tiempos, mediante un desarrollo esotérico, tratan de penetrar en su propio ser interior. En estos casos, los más diversos egoísmos se abren paso, aunque generalmente se ignora su existencia, creyendo en todo, menos en la existencia del propio egoísmo. Al describir el camino a los mundos superiores, hay que señalar expresamente que incluso en nuestros tiempos requiere de un gran esfuerzo de voluntad. Muchos lo buscan de buena voluntad, pero les gustaría llegar a percibir los mundos superiores sin hacer los esfuerzos necesarios y, además, sin experimentar lo que conduce a ello. Encuentran molesto que surjan de su interior ciertos aspectos que es una naturaleza humana y preferirían elevarse a los mundos superiores sin hacerse conscientes de esas fuerzas de su ego. No se dan cuenta que el mayor egoísmo es ignorar actitudes cotidianas, frente a las cuales deberían pensar que siendo un ser humano es normal que semejantes potencias se susciten, pero al contrario encuentran ajeno que éstas existan en ellos, aunque se les explique siempre que eso ha de sobrevenir inevitablemente en un determinado momento. Actualmente, también hay que tomar en consideración que en cierto modo el hombre se ha vuelto demasiado cómodo y que por eso preferiría ascender a los mundos superiores con la comodidad acostumbrada de la vida ordinaria. Sin embargo,
esto no es posible en el sendero que conduce a los mundos espirituales. Quien en tiempos antiguos realiza el camino al mundo espiritual a través de la iniciación que conduce a la naturaleza interior humana, se encuentra con fuerzas divino-espirituales, puesto que el interior del hombre ha sido creado por ellas. Se convertía entonces en testigo y conocedor de los secretos del mundo espiritual y puede comunicar a los demás lo que ha experimentado dentro de los misterios, por haber sido conducido a su propio interior y con ello percibir al mundo espiritual. Con esto se relaciona el que, cuando el iniciado volvía de los mundos espirituales, dijera que había percibido la existencia espiritual, pero gracias a la ayuda que había recibido de los asistentes que habían hecho posible que pudiera sobrevivir a todos los demonios de su propia naturaleza que lo hubieran empujado hacia abajo, y por el hecho de que su percepción del mundo espiritual la debía a esta ayuda exterior, semejante iniciado dependía para toda su vida del respectivo colegio de iniciadores, o sea, de aquellas personas que le habían prestado ayuda. Las fuerzas que le habían ayudado le acompañaban en su camino por el mundo. Esto debía cambiar y superarse dependiendo de sus maestros e iniciadores cada vez menos, ya que aquella ayuda implica una dependencia. La conciencia corriente se relaciona con el sentimiento de nuestro yo, que despierta en determinado instante de nuestra existencia. Así lo he explicado muchas veces, y en mi libro Teosofía se caracteriza como el momento en el que el ser humano llega a llamarse yo a sí mismo. El animal no es capaz de ello, ya que, si el animal pudiera dirigir la mirada hacia su interior, como lo hace el hombre, no encontraría a un yo individual, sino a un yo grupal. Se sentiría pertenecer a todo un grupo. En las antiguas iniciaciones, cuando el hombre asciende a los mundos espirituales, se debilita, en cierto sentido, este sentimiento del yo, pero considerando todo lo anterior, se comprenderá que eso es beneficioso, puesto que, con el sentimiento del yo, se relacionan todos los egoísmos y pasiones que tienden a separar al hombre del mundo exterior. Había que reprimir el sentimiento del yo para evitar el crecimiento de esas pasiones y emociones. En las iniciaciones de los antiguos misterios existía, pues, no la conciencia del ensueño, pero sí un estado de sentimiento del yo atenuado. Pero el hombre debió aspirar cada vez más a obtener la capacidad de alcanzar la iniciación, acompañado de la plena conciencia de su yo, de aquel yo con el que el hombre vive durante el estado de vigilia, desde el despertar hasta el dormirse. En consecuencia, la debilidad del yo, que acompañaba la iniciación en los antiguos misterios, debía finalizar. El que el sentimiento del yo no se apague cuando el iniciado se va elevando a los mundos superiores será algo que en el curso del tiempo se alcanzará lenta y paulatinamente, si bien en las genuinas iniciaciones ya se logra un grado bastante elevado. Observemos ahora más en detalle la iniciación antigua en los tiempos precristianos de los esenios. El sentimiento del yo, en cierto sentido, también estaba atenuado al reprimirse la percepción exterior que, en la vida terrenal, da al hombre su sentimiento del yo. Lo más básico en la vida cotidiana nos enseña que durante el sueño, cuando el hombre se halla en el mundo espiritual, no tiene sentimiento de su yo, solo lo tiene durante la conciencia de vigilia, cuando su mirada se desvía del mundo espiritual y se dirige hacia el mundo físico sensible. Este es el estado actual del hombre terrenal, y así también era el hombre cuando el Cristo vino a la tierra. El yo del hombre de nuestra época, de forma natural, no permanece despierto durante el estado en que accede al otro mundo. La iniciación, según el Cristo precisamente, ha de consistir en que, en los mundos superiores, el yo se mantenga despierto de igual manera a como lo está en el mundo exterior.
Para caracterizarlo, observemos exactamente el instante del despertar, es decir, el instante en que el hombre vuelve del mundo superior y se sumerge en sus cuerpos físico y etéreo, cuando, sin percibir los procesos interiores de estos vehículos, su capacidad perceptiva se desvía hacia el mundo circundante. Todo cuanto la mirada del hombre abarca en el momento del despertar, todo lo que él percibe, ya sea por sus ojos u oídos físicos, o pensándolo mediante el intelecto, que depende del órgano físico del cerebro, en definitiva, todo lo que percibe dentro del ámbito físico se denominaba en el lenguaje de la antigua doctrina oculta hebrea como el reino Malhut. Si nos preguntamos, pues, a qué se aludía en el antiguo lenguaje hebreo con el término el reino, habrá que contestar que todo aquello en lo que el yo humano se hallaba conscientemente, y esto es precisamente la definición más exacta para el significado del antiguo término hebreo, el reino. Aquello en que el yo humano puede hallarse presente. También podemos decir el mundo sensorial, el mundo en que el hombre está en su estado de vigilia, con plena conciencia de su yo. Consideremos ahora las etapas de la iniciación al descender al propio interior. Lo primero, antes de que el hombre logre penetrar en su cuerpo etéreo para percibir los secretos de este último, es un paso fácilmente comprensible. Sabemos que la envoltura exterior del ser humano se compone de sus cuerpos astral, etéreo y físico, y que para experimentar esta clase de iniciación debe, en cierto modo, conscientemente, percibir lo interior de su cuerpo astral. Este es el portal por el cual debe pasar si quiere penetrar en lo interior de sus cuerpos físico y etéreo. Son experiencias nuevas por las que debe pasar como algo objetivo, al igual que lo son las del mundo exterior. Reconocemos como el reino de los objetos del mundo sensible en torno nuestro, donde podemos distinguir tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal, aunque en el antiguo lenguaje hebreo no se hacía tan exacta distinción. En el antiguo lenguaje hebreo, los tres reinos eran uno solo llamado el reino. Así como nuestra mirada con plena conciencia del yo abarca a animales, plantas y minerales del mundo de los sentidos, así también la mirada que penetra en el propio interior percibe cuanto se le ofrece en el cuerpo astral. El hombre no lo ve por medio de su yo, sino que el yo utiliza los instrumentos del cuerpo astral. Y lo que el hombre ve conscientemente mediante otra capacidad de percepción, con presencia de su yo, en el mundo al que le unen los órganos astrales, se denomina con tres términos del antiguo lenguaje hebreo. Así como tenemos los reinos animal, vegetal y mineral, el antiguo hebreo especifica la triplicidad que se percibe al encontrarse en el cuerpo astral como Netzach, Jesod y Hod. Para traducir adecuadamente estos términos, conforme al espíritu precristiano, habría que valerse de prudencia a nivel lingüístico, ya que las traducciones lexicológicas corrientes de nada sirven. El significado del fonema Hod podría expresarse mediante la expresión ser espiritual que se manifiesta hacia afuera. Observamos claramente que la práctica Hod equivaldría a un elemento espiritual de característica astral que se manifiesta y que tiende a extenderse hacia afuera. Por otra parte, la palabra Netzach expresaría, en un sentido más tosco, manifestarse hacia afuera, como algo que se manifiesta impenetrable. En los manuales modernos de la física, algo que figura como concepto cuando en realidad tendría que ser definición, es la de cuerpo físico como impenetrable, en cuanto a que, en el mismo lugar del espacio, no puede encontrarse otro al mismo tiempo. En lugar de esta definición, se establece un dogma, diciendo
que los cuerpos del mundo físico tienen la peculiaridad de ser impenetrables, cuando lo correcto sería decir que en determinado lugar no pueden al mismo tiempo encontrarse dos cuerpos. En realidad se trata de una cuestión filosófica. El significado de Netzach, como el manifestarse en el espacio con exclusión de otro objeto, es lo que sería un matiz más grosero del Hod. Y entre el uno y el otro tenemos la figura de lo que es el Jesod. Tenemos pues tres matices diferentes. Primero el Hod, la manifestación de un hecho astral que se anuncia hacia afuera. Después tenemos el Gesad, el Netzach, que corresponde a la forma más grosera en que los objetos se nos presentan físicamente impenetrables. Finalmente, el Gesod, al que corresponde el matiz intermedio. Estas tres palabras caracterizan las tres diferentes peculiaridades de los seres del mundo astral. Después de haber pasado por lo que en su cuerpo astral debe superar, el iniciado penetra más en el interior humano, penetra en su cuerpo etéreo, en el que alcanza una percepción superior, como lo ha caracterizado con estas tres palabras. Y es algo superior en relación con algo particular que hay que tomar en consideración para comprender la estructura interior del mundo. Hay que tener presente que son las supremas fuerzas espirituales las que forjaron lo que se nos presenta en las manifestaciones inferiores del mundo exterior. Lo que aquí entra en consideración también lo hemos visto en cuanto a la naturaleza humana, que se compone del cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral y el yo. En cierto sentido, el yo es, ciertamente, el elemento más elevado del ser humano. No obstante, tal como ahora existe, es el recién nacido entre los cuatro componentes de la naturaleza humana. Contiene, eso sí, el germen de lo más sublime que el hombre puede llegar a ser, pero en su estado actual se halla en el nivel inferior. En cambio, el cuerpo físico es, en su género, la parte más perfecta, no por mérito propio, sino por el hecho de que entidades divino-espirituales provocaron la evolución del ser humano durante los antiguos estados planetarios de Saturno, Sol y Luna. Por lo tanto, también el cuerpo astral ha llegado a ser más perfecto que el yo del hombre. El yo es el miembro con el que nos identificamos, y por eso podemos decir que quien no sea básico y ciego en exceso, solo con dirigir la mirada a su interior, encontrará su yo. En contraste con esto, lejos se halla el hombre de los secretos del cuerpo físico humano. Durante millones y millones de años, entidades divino-espirituales trabajaron para dar al cuerpo físico su estructuración actual. Entre este y el yo se halla el cuerpo astral y el cuerpo etéreo. Comparado con el cuerpo físico, el cuerpo astral es un miembro más imperfecto de la naturaleza humana. En él se manifiestan las emociones, pasiones, los deseos, etc. Por las emociones de su cuerpo astral, y a pesar de la oposición del cuerpo etéreo, el hombre se entrega a muchos goces que directamente se contraponen a la maravillosa organización del cuerpo físico humano. Destacando cuantas sustancias nocivas al corazón el hombre ingiere y que, si todo dependiera de su cuerpo astral, terminaría muy pronto por socavar su salud. Solo es capaz de conservarla por el hecho que el corazón humano está tan maravillosa y perfectamente organizado que durante muchos decenios resiste a los ataques del cuerpo astral. Es así que cuanto más profundamente descendemos, tanto mayores son las fuerzas que contribuyeron al desarrollo de los distintos miembros de nuestra organización. Podríamos decir que los dioses más jóvenes, las fuerzas divino-espirituales más nuevas, nos han dado nuestro yo, y que a los dioses mucho más antiguos le debemos la perfección de los miembros inferiores,
perfección que el hombre apenas comienza a comprender y mucho menos sería capaz de imitar por sí mismo lo que las fuerzas y entidades divino-espirituales crearon en este templo maravilloso. Esta perfección particularmente fue percibida por quienes, a través de la iniciación esénea, se sumergieron en el interior del organismo humano.